Como lo que hace unos minutos cantaban aquí en el grupo de alabanza se llevaba a cabo en la vida de muchas personas, millones de personas. Las cadenas fueron rotas. Dios trajo libertad a sus vidas y dice que con brazo fuerte los saca de la esclavitud, los saca del pueblo de Egipto. Dice que Dios saca a su pueblo de esa esclavitud, pero no de cualquier manera, sino dice que lo saca con mano poderosa. Y describe todo lo que Dios hizo: milagros sorprendentes, plagas, hizo tantas cosas, abrió el mar, lo partió en dos para que ellos pudieran cruzar. Pero hay algo importante que Dios hizo después de que los saca de ese lugar. Dios quería enseñar algo a su pueblo, y Dios lo iba a hacer tan claro y tan notorio, y lo dejó escrito en el Antiguo Testamento. Y siempre les he dicho, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento y de lo que es el Evangelio o la palabra de Dios en nuestra vida. Después que Dios los saca de ese lugar, les abre el mar y hace algo poderoso a través de esta enseñanza. Usó una nube para enseñar a su pueblo, para adoctrinar a su pueblo, para darles guianza. Quiero que lo leamos ahí en Éxodo 13:21. Vaya por favor ahí. Vamos a ver lo que sucedió con ellos después de que ellos vieron cumplida la promesa de Dios para sus vidas. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Éxodo 13:21. Al inicio casi ahí lo encuentra, ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día, como hermanos, en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y vaya al 22, avance allí al 22. Dice ahí la palabra: nunca, repita conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Dice la palabra de Dios que Dios usó una nube. Qué lindo, ¿no? El creador de todo lo que existe. Cuando usted sale afuera, observa, ve la inmensidad del poder de Dios en cualquier lugar donde sus ojos se posan. Y Dios decide tomar una nube para darle una enseñanza a su pueblo. Esa nube Dios la puso en ese lugar, y la puso con propósitos. La puso para enseñarles algo, y hoy vamos a ver algunas de las cosas que Dios quería enseñarles a través de esa nube. Esa nube representa la presencia de Dios. Eso mismo que Dios le enseñó a su pueblo a través de esta nube, eso que Dios quería que su pueblo entendiera a través de lo que Él estaba haciendo, es lo que Él quiere hablar a nuestra vida hoy. Todas si sumaron el corazón, dígale: gracias, Señor, por esa palabra que va a bendecir mi vida. Dígale: dame humildad para abrazarla, para aceptarla y para poder obedecerla. Mire, dice aquí algunos de los propósitos por los que Dios puso esa nube, algunos de los propósitos por los que Dios ha decidido dejar su presencia sobre cada uno de nosotros. Uno de ellos era para acompañarlos, para darles esa guianza. Esa nube fue puesta sobre ellos para acompañarlos. Dios a través de ella les estaba mostrando que su presencia iba a estar presente en sus vidas en cada momento. Y sabemos, hermanos, que nosotros también hemos salido de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? De nuestra ciudad de esclavitud, de nuestro Egipto. Cada uno personalmente sabe de dónde Dios nos sacó. Y después que Dios lo ha sacado de ese lugar, Dios ha puesto su presencia sobre nosotros con propósitos. ¿Okay? Uno de ellos es para que nosotros sepamos que Él ha prometido nunca abandonarnos. Él ha prometido acompañarnos siempre. Y lo vamos a leer ahí en Mateo 28:20. Vaya allí, por favor.
La tenemos. Dice ahí la palabra, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y miren esta hermosa promesa, esa hermosa promesa para cada uno de nosotros. Dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como el pueblo de Israel no estuvo solo en su caminar, nosotros, Dios quiere que sepamos que no estamos solos. Nosotros estamos caminando también hacia nuestra tierra celestial. Y Dios quiere que cada momento de nuestra vida podamos saber y entender que no estamos solos, que Él prometió estar con nosotros. Y dice la palabra todos los días. O sea, no hay un día que Dios nos abandone. Esa nube estaba físicamente, porque era algo literal, sobre el pueblo de Israel. Y la presencia de Dios está con nosotros también todos los días, dice, hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5, vaya por favor ahí, a Hebreos 13:5. Díganle que está a su lado, sonríe, que hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Hay una promesa que se cumple en nuestra vida. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, no vivan, fíjense lo que dice, no vivan preocupados. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en su palabra: nunca te dejaré desamparado. Si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros cada día de nuestra vida, nuestro caminar diario, es que Dios nunca nos abandona y que Dios ha prometido nunca desampararnos. Y nos dice: no estés preocupado, porque cuando hay preocupación en tu vida es porque no estás confiando en que Dios está contigo, que Dios ha prometido suplir todas tus necesidades y que lo va a hacer todos los días hasta su regreso. Entonces esa nube le enseñaba al pueblo la presencia de Dios sobre su vida. Esa nube les dejaba saber que Dios estaba con ellos y iba a estar con ellos siempre. Y la presencia de Dios está sobre nuestra vida. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Otro de los propósitos por los que Dios puso esa nube por encima de su pueblo fue para protegerlos. Esa nube tenía varias funciones, y la presencia de Dios en nuestra vida también tiene varios propósitos. Dice la palabra en Éxodo 14:19. Vaya por favor ahí. Éxodo 14:19. ¿Cuántos están contentos que Dios nos diga el día de hoy que Él va a estar con nosotros siempre? Su promesa, su palabra dice que Él está con nosotros siempre, todos los días. Otra cosa que nos dice es que Él quiere protegernos. Y su presencia está sobre nuestra vida para protegernos. Dice ahí la palabra: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que apenas el pueblo de Dios salió de Egipto, los egipcios salieron detrás de ellos. Pero Dios empezó a usar la nube, y dice que hacía que eso los turbara. Eso hacía que ellos no tuvieran buena visibilidad y no permitía que se acercaran a ellos. Dios estaba protegiéndolos por medio de esa nube. Dios cuida y protege nuestra vida cada día y en todo momento. Dice la palabra que para sus hijos, los que viven conforme a su voluntad, Dios hace un vallado de protección. Y nadie puede pasarlo. Ni siquiera el enemigo, que muchas veces nosotros decimos: el enemigo me ha robado, me ha quitado. Tiene Dios que permitirlo para que esa protección sea quitada de nuestra vida. Hay muchas de las cosas por las que nosotros necesitamos protección. Al menos la palabra de Dios nos habla de tres enemigos, los más claros: el mundo, Satanás y ¿quién más?
nosotros mismos. Hay 3 enemigos, hay muchísimos que pudiéramos enumerar, pero que se derivan de estos 3. Tenemos a Satanás, que dice la palabra, es nuestro enemigo y está buscando siempre cómo matarnos, cómo destruirnos, cómo robar lo que Dios nos ha dado, matar nuestra esperanza. Pero también dice la palabra que hay un mundo con el que nosotros luchamos, un mundo que nos asedia y el que también el enemigo utiliza. Y tiene, hermanos, un departamento grandísimo de promoción que todos los días acecha nuestra vida y está buscando hacernos caer en cosas que desagradan a Dios para que la bendición sea parte de nosotros. Y después está nuestra carne, nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros malos deseos. Dice en el Salmo 105:39, extendió una nube por cubierta, recordando la promesa de Dios, lo que Dios había hecho con su pueblo. Y se extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Nosotros, hermanos, díganle al que está a su lado, necesitamos luz. Dios hacía que el pueblo contrario, los enemigos, tuvieran tinieblas, vieran borroso, no pudieran ver su presa. Pero dice que a su pueblo, por delante de ellos tenían luz. Necesitamos la protección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ezequiel 34:26 dice: y daré a ellos y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. Y esa lluvia se encuentra solamente ¿dónde? Cuando está lloviendo. ¿Dónde está la lluvia? Debajo de la nube. Esa presencia de Dios es necesaria en nuestra vida para protegernos y para derramar sobre nuestra vida lo que necesitamos. Hay tantas cosas con las que nosotros luchamos todos los días, enemigos que la palabra de Dios habla que nos persiguen, brujerías, hechicerías, envidias, malas intenciones hacia nuestra vida. Y Dios dice: mi presencia está sobre ti para protegerte, para cuidarte, para cubrirte. Y una y otra vez nos repite: puede estar sucediendo lo peor alrededor de ti, caer a un lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a tu vida, dice, no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios está como poderoso gigante delante de nosotros. Hay una palabra que me encanta porque eso me hace recordar que no importa qué tan difícil la circunstancia se pueda ver, Dios levanta bandera a favor nuestro. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a nuestra vida y se levanta como río en contra nuestra. Y ahí podemos encerrar todas las cosas que luchamos, todo lo que puede venir a tu mente, que tú sabes que te quiere hacer daño. Dios lo encierra todo ahí y dice: pero Él levanta bandera a favor nuestro. Jehová Nisi, nuestro guardador, el que nos protege. Esa era otra de las cosas que hacía la nube sobre el pueblo de Dios. Otra de las cosas que hacía, otro de los propósitos por lo que Dios lo puso, fue para guiarlos como ese buen pastor que la palabra de Dios promete que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Él es hacia cada uno de nosotros. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos guianza. ¿Cuántos dicen amén? Dice Éxodo 15:27. Vaya ahí, por favor. Éxodo 15:27 dice: y llegaron a Elim. Esta nube estaba guiándolos, y esta nube dice que los llevó a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dice la palabra que esta nube los guía hacia un lugar que se podía describir como un paraíso, en medio del desierto, con sed, con necesidad de tomar agua. Dios los lleva a este lugar. Esa nube los guió hacia ese lugar donde había 12 fuentes. Pero hay algo muy peligroso, porque esa misma nube que los llevó a ese paraíso también los llevó a un lugar de sequía, donde no había agua. Entonces nosotros tenemos que saber
que la presencia de Dios está sobre nuestra vida para guiarnos. ¿Por qué? Porque va a haber veces en las que Dios nos va a llevar a lugares donde hay abundancia, como había ahí 12 fuentes de agua en abundancia, pero también va a haber tiempos donde Dios nos va a llevar a lugares de sequía. Y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, si la presencia de Dios está en nuestra vida, vamos a lograr salir en victoria. La misma nube los llevó al lugar de abundancia de agua, y la misma nube los llevó al lugar de sequía. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque cada día de nuestra vida nosotros estamos tomando decisiones. Si hay algo que no va a faltar en su diario vivir, va a ser tomar decisiones. Y todos los días tenemos que tomar decisiones, desde las más sencillas, las más simples, que pudiera ser un ejemplo: ¿qué voy a comer hoy? Eso es una decisión sencilla, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas que usted puede escoger para comer y ninguna de ellas puede ser pecado que lo coma. Esa es una decisión sencilla. ¿O qué voy a vestir? Puede ser una decisión sencilla para algunos, no para todos. Puede haber gente para que dice: la peor decisión de mi vida diariamente es qué me voy a poner, y entonces baja ahí todo lo que tiene colgado en el closet porque es difícil para usted. Por eso son decisiones sencillas que nosotros tomamos, pero hay decisiones importantes, decisiones que marcan nuestra vida, decisiones que afectan nuestro futuro. Y es tan importante tener guianza en las decisiones que tomamos. Una de ellas pudiera ser para los jóvenes: ¿con quién me voy a casar? Porque esa persona que tú eliges para casarte es la que te va a acompañar toda tu vida. Es con la que vas a compartir tus tiempos buenos y tus tiempos malos. Cuando entres al lugar de abundancia donde hay agua, y cuando entres al lugar de sequía donde no hay nada. Esa es una decisión importante, y necesitamos guianza de parte de Dios. Otra decisión importante pudiera ser si vas a estudiar o no como joven. ¿Por qué es importante? Porque los adultos que estamos aquí y que ahora saben lo que es el trabajo difícil, algún día en su vida tuvieron que tomar la decisión: ¿estudio o no estudio? Y ahora quizá dicen: ¿por qué no estudié? No estuviera trabajando tanto. Pero ya no puede regresar hacia atrás. Entonces, en este momento, el decidir lo que vas a hacer con tu vida es importante. Son decisiones importantes y necesitamos guianza de Dios. Pero ¿hasta dónde nos puede llevar una mala decisión? Dice la palabra de Dios, este ejemplo me impacta, porque se refleja en nuestra vida, en las decisiones diarias que tomamos. Cuando nos encontramos en momentos difíciles donde va a llegar la sequía y empezamos a correr por diferentes lugares sin pedir guianza a Dios hacia dónde avanzamos. Esa historia se encuentra en Ruth. En Ruth 1:1 empieza describiendo a un hombre. Dice que hubo hambre en su tierra. Dice: y un varón de Belén, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, el pueblo de Dios, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Dice la palabra de Dios que llegó el hambre a su tierra, llegó el tiempo de sequía, el tiempo de escasez, que en algún momento llega a nuestra vida. Y dice que este hombre decidió tomar a su esposa y sus hijos y ir a morar a otra tierra, ir a morar a una tierra extraña donde había pan. Llegó el hambre y él pensó: puedo correr para allá, pero no vino y pidió dirección a Dios si era lo que debía hacer. ¿Qué debía hacer en ese momento? Dice la palabra que él se va a esa tierra, y en esa tierra él muere. Pero no solo muere él, sino también mueren sus 2 hijos. Y queda sola su esposa, queda sin esposo y queda sin hijos. Solo quedó con sus 2 nueras. Diga qué gran bendición. Y esta mujer se sintió tan devastada cuando llega el hambre también a ese lugar, y cuando se encuentra en una situación difícil, que en ese momento decidió culpar a Dios.
Ella les dice: ya no me llamen Noemí, ya no me llamen por mi nombre, ahora quiero que me llamen amargura, porque Dios me ha puesto, escucha bien estas palabras, en un lugar de amargura. Cuando Dios no le mandó a su esposo ir hacia ese lugar, Dios no le mandó llegar a esa tierra, pero cuando la desgracia llegó, entonces ella dice: Dios me ha puesto en prisión de amargura, ha puesto mi alma, expresó Noemí. Y eso es terrible. Cuando tomamos malas decisiones, arruinamos nuestra vida. Y quiero leerle este versículo en Proverbios 19:3. Vaya allí, por favor, búsquelo para que veamos que todo esto está escrito, y que lo que a veces a nosotros nos sucede no es la primera vez que ha pasado, que hay gente que ha atravesado las circunstancias que nosotros pasamos. Cuando lo tenga, dígame, diga un amén. Proverbios 19:3 dice, lea su versión. El hombre insensato, dice algunas versiones, pervierte su camino, y después que le salen malas cosas que hace, se irrita contra Dios, se enoja contra Dios. Esta traducción, la traducción al lenguaje actual, es más clara. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma. Hay gente que no pide la guianza de Dios, que la nube está allí, la presencia de Dios, y aún entre aquellos que seguimos a Cristo, porque su palabra está escrita para su pueblo. A veces pensamos: todo esto está escrito para el que no lo conoce, pero esto está escrito para su pueblo, porque ¿quién es el que lee su palabra? Nosotros. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma. O sea, las malas decisiones nosotros las tomamos, arruinamos nuestra vida, pero después, dice, le echa la culpa a Dios. Tomamos malas decisiones en cualquier área de nuestra vida, decidimos no buscar la guianza de Dios, pero después, cuando las cosas nos salen mal, entonces nos enojamos con Dios y somos capaces hasta de decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dejaste que esto suceda en mi vida? Y lo único que nosotros estamos viviendo es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Es más, todo lo que hoy nosotros estamos viviendo es el resultado de todas las decisiones que tomamos en el pasado. El que tomó buenas decisiones hoy está viviendo bendición. El que tomó malas decisiones hoy está viviendo amargura. Pero lo que Dios quiere que entendamos, que no es culpa de Él. Somos nosotros los que lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestros planes. Tenemos que decidir cosas, pero las decidimos según lo que nosotros creemos es lo mejor, porque hasta expresamos: es a mi manera, es como yo pienso, es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Pero después no somos igualmente valientes, como así cuando nos paramos fuerte y decimos: yo voy a hacer lo que yo quiera, son mis decisiones, es mi vida. Después no nos paramos con esa misma valentía para decir: ok, esto es consecuencia de lo malo que yo hice, sino después lo que hacemos es culpar a otros o culpar a Dios. Decimos: Dios me arruinó la existencia, como a Noemí. Dios me puso en este lugar de amargura, Dios me trajo este sufrimiento, pero nosotros mismos lo trajimos. Algo impresionante es que este pueblo era una nube, representaba la presencia de Dios, pero ellos sabían que era su guianza. Ellos sabían que si la nube se movía, ellos podían moverse, y si la nube se quedaba en ese lugar, ellos no podían ir a ningún lado. Dice ahí Éxodo 40:36. Vaya ahí, por favor. Dice ahí la palabra: cuando la nube se alzaba del tabernáculo,
los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba sobre ellos, no se movían. Y quizás ellos estaban desesperados. Ellos querían llegar a la tierra prometida. Ellos querían cumplir la meta, pero la nube no se movía, no se alzaba. Y ellos no se movían. Aunque quizás luchaban porque decían, queremos avanzar, queremos seguir, y la nube no se mueve. Pero Dios a través, no sé si usted se está dando cuenta, pero Dios a través de esta nube quería enseñarle al pueblo la obediencia. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida todo el tiempo, y no lo entendemos. Dependencia de Él, y no lo aceptamos porque no hemos rendido nuestra voluntad a Él. Porque no somos capaces de decir, Señor, reconozco que tú eres más sabio que yo, que a lo mejor yo puedo tener las mejores ideas, pero no sé si eso es lo que tú quieres para mi vida. Quizá yo puedo tener los mejores pensamientos, pero no sé si están alineados a los tuyos. ¿Sabe cuál es la diferencia cuando usted entra en el desierto solo? Porque la familia de este hombre se quedó desamparada, se quedó en medio del desierto con amargura, porque Dios no los llevó a ese lugar. Ellos entraron en el desierto sin propósito. Cuando Dios te lleva al desierto, dice la palabra, te lleva para enseñarte algo, para probar tu corazón. Pero en ese desierto hay maná, en ese desierto hay codornices, en ese desierto hay provisión, hay lluvia de parte de Dios. En ese desierto ellos no se preocupaban por nada y estaban en el desierto. Pero Dios suplía todas sus necesidades, porque Él fue el que los metió en ese lugar. Porque a veces pensamos, ¿por qué Dios los va a llevar al paraíso donde están las fuentes, y después los saca de ese oasis para llevarlos a un lugar, a un desierto, un lugar de sequía donde no hay agua? Porque Dios tiene propósitos, y cada cosa que Dios hace, la hace para enseñarnos algo. Pero cuando no nos alineamos a su voluntad y no caminamos como Él quiere que lo hagamos, y vemos el desierto adelante y decimos, Dios me está guiando a entrar en ese lugar, Dios me está guiando a entrar en esa prueba. Quiero quizá ya renunciar a mi trabajo porque hay demasiada presión, pero Dios no le ha dado la salida. Y usted dice, yo no voy a quedarme en ese desierto, tengo que salir de aquí. Pero Dios quizás lo tiene ahí con un propósito. Y en medio de ese desierto Dios va a proveer. En medio de ese desierto Dios va a hacer llover el maná del cielo. La provisión va a llegar a nuestra vida. Dice que este pueblo, si la nube no se movía, ellos no se movían. Dice Números 9:17. Vaya ahí, por favor. Números 9:17. Dice la palabra: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, ellos ahí acampaban. Todos los hijos de Israel ahí acampaban. Este pueblo, hermanos, tuvieron que aprender a moverse con la nube. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar la manera en la que esta gente vivía. Ellos hacían tiendas para poder dormir ahí dentro. Y vamos a pensar en algo sencillo, parecido, las que nosotros usamos para la sombra, ¿verdad? No son tan difíciles de poner, pero ¿quién de ustedes la pone todos los días? Por ejemplo, aquí abajo en la iglesia, para el domingo que llegan las hermanas y allí venden una lona ahí, algún hermano, no, yo le voy a poner la lona ahí. No se preocupen, todos los domingos. ¿Por qué? Porque es trabajo. Pero esta gente, imagínense, llegaba, armaba su lona y de repente la nube se movía y tenían que desarmar todo, pero un día, pero de verdad en el día la ponían y en la noche la nube se movía y tenían que recoger todo para empezar a moverse. Pero ellos cada día estaban aprendiendo a no moverse si la nube no se movía. Ellos estaban aprendiendo a caminar cuando Dios decía es tiempo, aunque eso quizás para ellos significaba trabajo, esfuerzo físico.
Ellos lo hacían. Dice la palabra de Dios en Números 9:15. Dígale al que está a su lado, debemos aprender a caminar y a movernos cuando la nube se mueva. Cuando Dios dé la alianza para donde Dios diga. Dice Números 9:15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y baja al 18. Dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampando. Para ellos no era una sugerencia, para ellos era una ordenanza. Y usted lee esto y quizás usted dice, esto es inhumano. O sea, ¿cómo van a estar ellos esperando que la nube se mueva para caminar y quitar todo y hacer todo? Pero eso era lo que Dios les había mandado. Él puso esa nube para que los guiara, puso esa nube para protegerlos, puso esa nube para que les alumbrara, pero el pueblo tenía que aprender a comprender para qué estaba la nube puesta sobre su vida. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Su presencia, Él la prometió. Ellos sabían que la presencia de Dios iba a estar con ellos siempre, porque ellos veían la nube y sabían, Dios nos está guiando. Y la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es tan importante que llegó un momento en el que Moisés le dijo a Dios, si tú no vas a ir con nosotros, mejor no nos saques. Miren qué importante para él era la presencia de Dios en su vida. Qué importante que le está diciendo, puedo tener metas, sé a dónde quiero ir, sé lo que quiero hacer, soy el gran líder, pero si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de este lugar. Si no me vas a guiar, si no me vas a proveer, porque nosotros podemos entrar al desierto solos y podemos entrar al desierto acompañados por Dios. La presencia de Dios sobre nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, hermanos, quizás usted va a salir de aquí y esto lo va a olvidar, no sé, pero si algo usted puede retener, que sea que cuando usted entre en ese lugar, si entró por sus propias fuerzas, por su propia decisión, la presencia de Dios no está ahí. Ahí no hay agua, ahí no hay provisión, ahí no hay maná, ahí no hay codornices. Pero cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, aunque la decisión que tomamos, quizá muchas veces decimos, esto no es lo que yo más quiero, pero eso es lo que Dios quiere para su vida, ahí la presencia de Dios va a estar. Ahí va a haber agua saliendo de la roca. Ahí va a haber un árbol para cambiar la agua amarga en agua dulce. Ahí va a haber alimento del cielo para saciar nuestra fe. Ahí va a estar la presencia de Dios. Necesitamos a Dios. No sé cuántos años lleve usted caminando en el Evangelio, y no sé cuántos de esos años Dios haya sido su guianza. Pero yo creo que a través de esta palabra podemos comprender que nos conviene movernos cuando Dios diga muévase, quedarse quieto cuando Dios diga quédese quieto. Y cuando Dios muestre el camino y esté alumbrando hacia un lado donde usted dice ahí no quiero, porque el rendir esto, el rendir mi orgullo, el rendir mis deseos, el rendir lo que yo quiero es en contra de lo que mi carne anhela. Y eso no quiero hacerlo, porque esto es mostrarme débil. Esto representa debilidad en mi vida. Pero si Dios lo está guiando, y cómo nos guía, podemos decir, quizá usted se pregunta, ¿cómo nos guía? Nos guía a través de su palabra. En cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, cada paso que queremos dar, Dios nos ha dejado palabra. Cada actitud de nuestra vida, cuando está equivocada y usted viene y sabe que su actitud está equivocada y no quiere rendirla y está trabajando en sus propias fuerzas porque dice, es que no quiero verme débil. Pero la palabra de Dios dice que es ahí
Cuando nosotros rendimos todo, nuestros deseos, nuestro yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, dice que allí es cuando Dios perfecciona su poder en nuestras vidas. Así es que vamos a ponernos de pie en esta noche. Y vamos a pedirle a Dios fuerzas. Vamos a pedirle sabiduría. Quizás alguno de nosotros hoy pueda decirle: Señor, he tomado tantas decisiones equivocadas en el transcurso de mi vida. Las cosas me han salido mal y después te he culpado a ti. Pero hoy reconozco que si yo fui quien lo echó a perder, aún ahí, de lo que quede de mí, tú puedes hacer algo nuevo. Tú puedes cambiar la dirección. Señor, dame sabiduría para buscarte a ti en cada decisión, cuando no sé hacia dónde caminar, cuando no sé qué decidir, cuando no sé cómo debo comportarme. Enséñame a voltear mis ojos hacia ti, a dirigir mi mirada hacia la nube, hacia tu palabra, a buscar tu guianza. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:1. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la cual tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, de la tierra que fluye leche y miel. Miren la promesa de parte de Dios. La palabra nos dice, Dios hablando en nuestra vida: camina hacia adelante, pero mira la dirección, hacia dónde te estoy llevando. Mira mi plan y mi voluntad para tu vida. Mira bien para que no te extravíes, porque ya lo que Dios prometió, todo lo que Él habló, para cada uno de nosotros nos conviene, hermanos.